Bienvenidos al podcast Mi Dios y Vuestro Dios, un podcast cristiano donde nos sumergimos en las Escrituras para ampliar nuestro conocimiento del quien es tanto nuestro Dios como el Dios de Jesús, y mucho, mucho más. En el episodio anterior titulado La palabra fue hecho carne, primera parte, cubrimos los primeros 5 versículos del prólogo de Juan. Entonces, vamos a repasar rápidamente estos versículos antes de continuar con el versículo 6 en este episodio. En Juan 1.1 vimos que el comienzo se refiere al comienzo del ministerio de Jesús, tanto por el contexto de los versículos inmediatos como por el uso de la palabra principio en el resto del Evangelio. Luego vimos que la palabra se refiere a la palabra de Dios que Jesús habló como tanto escuchó de Dios, y de la primera epístola de Juan sabemos que también se refiere a la palabra de vida o la vida eterna. Esta vida eterna era con el Padre, que es paralela al el verbo era con Dios, y significa que la vida eterna pertenece a Dios. Luego, la frase el verbo era Dios simplemente significa que la palabra de Dios, que es otra vez la vida o la palabra de vida, es Dios mismo. Dios es vida eterna. Un buen ejemplo vimos que la palabra de Dios que mora en nosotros es equivalente a que Dios mora en nosotros. Este tema continuó en el versículo 3 cuando vimos que a través de la palabra de Dios todos llegaron a ser hijos de Dios, como afirma el versículo 12, y finalmente en el versículo 4 y 5 vimos que lo que estaba en la palabra era vida, y la vida era la luz de todos los hombres, lo que apoya aún más que el principio no se refiere a la creación de Génesis, sino al comienzo del ministerio de Jesús. En estos 5 versículos tenemos una introducción del sujeto principal del prólogo, la palabra de Dios, que al fin se refiere a Dios mismo. Ahora, en los versículos 6 al 8 tenemos una introducción de alguien más. El versículo 6 dice así: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí tenemos la introducción de Juan el Bautista. Lo primero que aprendimos acerca de él es que fue enviado por Dios. Ser enviado por Dios significa que Dios ha comisionado a esa persona para un propósito específico y que esta persona tiene la autoridad de Dios para llevar a cabo la misión. A muchos les gusta argumentar que dado que Jesús vino de Dios o fue enviado por Dios, significa que Él estaba literalmente en el cielo. Pero eso no es lo que significa ser enviado por Dios en las Escrituras. Jesús, tal como Juan, fue enviado para un propósito específico y se le dio autoridad para llevar a cabo su misión. Se le dio la tarea más grande en toda la historia del mundo y, por lo tanto, se le dio más autoridad de la que se le ha dado o se le dará a cualquier otra persona. Un buen ejemplo de esta autoridad se ve en Lucas capítulo 20, versículo 1 al 8. Dice así: Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respóndenme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos van a apedrear, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no creían que Juan fue enviado por Dios y que tenía la autoridad de Dios, pero no podrían decirlo públicamente, ya que temían a las personas que creían que Juan era un profeta de Dios. Sin embargo, estaba claro que Juan recibió su autoridad del cielo,
que simplemente significa de Dios. A Jesús también Dios le dio la autoridad, tal como Él mismo declara. Entonces, es por eso que en el prólogo dice que Juan era un hombre enviado por Dios, porque Dios lo comisionó para un propósito que vemos en el versículo 7 de Juan 1. Dice así: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La palabra testigo se puede definir así: proporcionar información sobre una persona o un evento sobre el cual el orador tiene conocimiento directo. Juan tenía conocimiento directo acerca de Dios y lo que Dios estaba a punto de hacer a través de Jesús. Esto es lo que él vino para testificar. Ahora, la segunda frase aquí dice para que diese testimonio de la luz. Pero ¿a qué luz se hace referencia aquí? Bueno, es la misma luz que se decía que era la luz de los hombres en el versículo 4. Lo que estaba en la palabra era vida. De ahí viene la frase, la palabra de vida, como vemos en 1 Juan 1:1, y esta vida era la luz de los hombres. También sabemos por 1 Juan 1:5 que Dios es luz. Entonces, como vimos la última vez, el prólogo es acerca de Dios. Dios es el sujeto, pero sabemos que Dios está siendo referido por algo específico de Él, su palabra. Y su palabra es luz, ya que son sus palabras las que traen la vida eterna. Y la última frase aquí, en el versículo 7, dice así: a fin de que todos creyesen por Él. Todos, otra vez se refiere a todos los hombres, ya que son las personas que necesitan creer en Dios. Juan, a través de su ministerio, estaba guiando a la gente de regreso a Dios. Una vez más, Dios lo comisionó para llevar un mensaje específico a la gente y muchos llegaron a creer debido a su testimonio. Esto se relaciona con lo que ya vimos en el versículo 3 y 4, donde todos llegaron a ser hijos de Dios a través de la palabra, porque lo que estaba en la palabra era vida. En el versículo 7 vemos que Juan el Bautista era alguien quien Dios usó para traer su mensaje, pero el mensaje completo vino a través del que él vino después de Juan. El versículo 8, por sí, aclara que Juan mismo no era la luz, sino que simplemente vino a dar testimonio o testificar acerca de la luz. De esto se trataba el ministerio de Juan. Lucas 3:3 dice así acerca de Juan el Bautista: él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. También advirtió de la ira que vendría para aquellos que no vivían una vida que honra a Dios. En el mismo capítulo, en versículos 10 y 14, dice así: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, su mensaje era sobre el arrepentimiento. Estaba exhortando a la gente a dejar atrás su pecado y que volvieran a vivir para Dios. Luego les dice en el versículo 17, con respecto al que viene después de él: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dios había enviado a muchos profetas a Israel con el mismo mensaje, pero nunca escucharon. Juan les estaba advirtiendo que su tiempo ya estaba acabando. Después de él viene el último profeta, el que finalmente ejecutará el juicio de Dios,
y no hay más advertencias después de él. O escuchen al próximo profeta o serán tamizados y dejados fuera del reino de Dios. La introducción de Juan el Bautista aquí no carece de significado. Él está siendo presentado porque su ministerio es crucial para el contexto del prólogo que es durante el ministerio de Jesús. Porque el ministerio de Jesús no pudo comenzar sin Juan el Bautista. Pero esto lo vamos a ver un poco más en el próximo episodio. Ahora vamos a ir al versículo 9, que dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La verdadera luz nuevamente se refiere a la palabra de vida, que es la palabra de Dios. La frase que alumbra a todo hombre es en realidad algo que estaba ocurriendo durante el tiempo en que Juan escribió su evangelio, porque si notas, él usa un verbo en tiempo presente. Alumbra, no alumbró, que es en el tiempo pasado. Vimos esto en el versículo 5, donde también usa un verbo en tiempo presente, cuando dice la luz en las tinieblas resplandece, después de usar verbos en tiempo pasado anterior. Ahora, cuando vimos ese versículo en el episodio anterior, vimos que la razón por la que la luz todavía alumbraba era porque, aunque Jesús ya había ascendido, los discípulos continuaron proclamando la palabra, la misma palabra que Jesús proclamó y que él escuchó de Dios. Los discípulos no vinieron con su propio mensaje, sino que simplemente continuaron proclamando lo que ellos mismos escucharon. Incluso hoy, esa luz brilla aún gracias al testimonio escrito que tenemos. Entonces, esta luz verdadera, dice Juan, venía al mundo. Observe cómo vuelve a un verbo en tiempo pasado, venía. Aquí es donde los trinitarios argumentan que se refiere a un supuesto momento en que Jesús dejó su trono en el cielo y vino a este mundo entrando en el vientre de María. Esto es simplemente erróneo y no está respaldado por el pasaje ni por ningún otro pasaje en las Escrituras. Esto se refiere nuevamente al tiempo del ministerio de Jesús, como los hemos establecido hasta ahora a través del contexto. Aquí es entonces cuando la palabra de vida, que es la luz verdadera, vino al mundo. Esto es lo que Juan vino a testificar. No es coincidencia que Juan el Bautista fue introducido solo 3 versículos anteriores, porque la luz que iba a entrar al mundo fue anunciada por Juan el Bautista, y es para el comienzo del ministerio de Jesús, no para el nacimiento de Jesús. Otra cosa a tener en cuenta es que la palabra mundo no se refiere al planeta, se refiere a la nación de Israel. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Bueno, la palabra mundo no solo significa el planeta. Por ejemplo, en Juan 12:19 dice así: pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ves que no consiguéis nada? Mirad, el mundo se va tras él. Claramente, ellos no se están refiriendo al planeta que se iba atrás de Jesús. Se está refiriendo a una gran cantidad de personas, y ni siquiera personas de todo el planeta, sino que específicamente de Israel. La palabra mundo se usa de muchas maneras diferentes en la Biblia. Sin embargo, el contexto de prólogo nos permite saber que de hecho se está utilizando con respecto a la nación de Israel. Esto se puede ver en los siguientes 2 versículos. El versículo 10 comienza diciendo, en el mundo estaba. Ahora, una observación rápida. Aunque no se ve todavía, Juan usa el pronombre masculino, él, en el versículo 10, que indica que se está refiriendo al sujeto principal del pasaje del versículo 1, la palabra, ya que en el griego la palabra es un sustantivo masculino. Dado que luz es un sustantivo neutro en el griego, el pronombre masculino tiene que referirse a sustantivo masculino, que es palabra o verbo. Entonces, la palabra estaba en el mundo.
esta frase por sí sola sigue siendo un poco ambigua en cuanto a lo que se entiende por mundo. Así que sigamos adelante. Dice así, y el mundo por él fue hecho. Ahora, aquí hay otro versículo que usa los trinitarios para imponer que Jesús creó el universo. Pero, como vimos en el último episodio, la palabra traducido como fue hecho se usa para referirse a la creación del Génesis solo una vez en todo el Nuevo Testamento, y es en Hebreos 11:3, nunca por Juan. Entonces, si estamos en lo correcto de que mundo se refiere a la nación de Israel, lo que esta frase significa es que la nación de Israel llegó a ser, es decir, llegó a existir a través de la palabra que es Dios mismo. El mismo que trajo a Israel a la existencia es el que vino a ellos. Como dije en el último episodio, hay 3 capas aquí. La primera capa es la fuente, Dios mismo. Y a Dios es a quien Juan se refiere aquí. La segunda capa es algo específico de Dios, que es su palabra, porque es lo que Dios manifestó a la gente para que pudieran conocerlo a Él. Y la tercera capa es la persona quien Dios escogió para manifestar su palabra, lo cual veremos en el próximo episodio. Ahora, ¿cómo llegó a ser o a existir la nación de Israel? Bueno, veamos primero en Génesis 17, versículos 7 y 8, donde Dios le dice a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta fue la promesa de Dios a Abraham. Le prometió una nación que aún no había existido, pero que iba a venir de su propia descendencia. Incluso podemos ir a un paso más allá, porque el primer descendiente de Abraham de esta nación fue Isaac, cuando nació a través de un milagro, cuando Dios le dio a Sara la capacidad de concebir y dar a luz a los 90 años. La nación de Israel nunca habría existido sin Dios. Esto es lo que Juan quiso decir con el mundo por él fue hecho. Entonces, esta nación llegó a existir a través de Dios y Dios mismo vino a ellos, pero el mundo no le conoció. Esta es realmente una declaración triste, porque las personas que Dios mismo eligió y que fueron testigos de primera mano de sus obras durante siglos, ni siquiera lo reconocieron. Escucharon sus palabras y vieron sus milagros, pero rechazaron a Dios cuando rechazaron al que Él envió con su palabra. Profesaban conocer a Dios y creían que Él era su Padre, pero no lo conocían. Por esto es que Jesús le dice a los fariseos en Juan 8:55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. También podemos ir a la oración de Jesús en Juan 17:25-26, cuando Él dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Incluso hay apoyo del prólogo mismo. El versículo 18, donde Juan dice, Él le ha dado a conocer, refiriéndose a Jesús dando a conocer al Padre. Esto es lo que Jesús vino a hacer, para darles a conocer a Dios porque se habían extraviado como la mayoría de sus ancestros. Entonces, es muy claro que aquí el mundo se refiere al pueblo de Israel. Pero bien, si todavía tienes duda de que el mundo aquí se refiere a Israel, veamos entonces el versículo 11, que no deja ninguna duda. Dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
este versículo está repitiendo lo que acaba de decir en el versículo 10 y confirma que el mundo se refiere a los suyos, quienes son Israel. Estoy seguro que muchos se opondrán a este entendimiento diciendo que dado a que Jesús era judío y él fue el que vino a Israel y él fue rechazado, entonces eso comprueba que Jesús es Dios. Pero no es el caso. Solo tenemos que ver la propia palabra de Jesús en Juan 13:20, cuando dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, sí, tenemos que recibir a Jesús, porque Jesús es el que vino, pero Él no vino solo. Él vino con Dios. Dios estaba en Él y Dios estaba trabajando por medio de Jesús. Jesús vino dándoles las palabras de Dios que Él escuchó de Dios. Entonces, al rechazar a Jesús es rechazar al quien lo envió. Y el que lo envió fue su propio Dios y Padre, quien es Jehová. Si el que envió a Jesús era Jehová, entonces el pueblo le pertenece a Jehová. En Éxodo 3:7 dice así Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y luego en el capítulo 6, versículo 7, le instruye a Moisés para que les diga al pueblo, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Jehová otra vez es el Dios de Israel. Israel es el pueblo de Jehová, y Jesús es el Hijo de Jehová, quien fue enviado por Jehová con el Espíritu de Jehová dentro de él. Por lo tanto, Juan 1:10-11 simplemente dice que Dios vino a su propio pueblo, un pueblo que llegó a existir a través de Dios mismo, y sin embargo, ellos no lo conocieron. Ahora, el versículo 12 continúa diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, muchos van a la conclusión que eso se refiere a Jesús, pero no es el caso. Jesús mismo dice en Juan 17:25-26, que ya vimos anteriormente, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer a tu nombre. También podemos ver en Juan 5:24, cuando Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, aunque sí, tenemos que creer en el nombre de Jesús para ser salvo, recibir y creer en Jesús significa que también recibimos y creemos en el que lo envió y le dio a Jesús su nombre. Y Jesús proclamó el nombre de su Padre. A los trinitarios les gusta declarar que creer en Jesús es lo mismo que creer en Jehová, porque dicen que Jesús es Jehová. Pero la verdad es que creemos en Jehová a través de su Hijo y siervo, quien envió. Jehová y Jesús son dos personas diferentes, como vimos en mi primer episodio de este podcast. Ahora, la última frase en el versículo 12 dice así, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que apoya mucho más de que esto se refiere a Dios y no a Jesús. Esto lo podemos ver en 1 de Juan, que hay un versículo que es bien parecido al contexto aquí, en el capítulo 3, versículo 1, y dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí no hay duda de quién se hace referencia, ya que Juan dice claramente que es el Padre. Y el amor del Padre que nos dio se muestra en que somos sus hijos y somos llamados hijos de Dios. De hecho, no hay ninguna escritura que diga que somos hijos de Jesús, pero Jesús sí declara que Él es nuestro hermano.
También podemos ver aquí en 1 de Juan 3:1 que de hecho era Dios el Padre a quien se hacía referencia en los versículos 10 y 11 del prólogo. Porque Juan dice que la razón por la cual el mundo no los conoce, tiempo presente durante el tiempo de Juan, es porque el mundo no lo conoció, que es en el tiempo pasado. El mundo no conoció al Padre en el tiempo pasado, y ahora, o en el tiempo de Juan, cuando él estaba escribiendo, ellos no lo conocían a ellos porque nunca conocieron a Dios. Entonces, lo que podemos ver aquí es que todos estos versículos que muchos les encanta aplicar a Jesús, también se aplican a Dios, porque Dios estaba en Cristo. Esto es lo que Juan está tratando de resaltar en su prólogo. Dios en Jesús. A lo largo del Evangelio vemos cómo todo esto se llevó a cabo, que sí fue a través de Jesús, pero aquí en el prólogo Juan descarta al que está en Cristo, quien es Dios el Padre. ¿Fue Jesús la luz del mundo? Sí, lo era. Jesús fue la luz mientras estuvo en el mundo, tal como él dijo en Juan 9:5. Sin embargo, Juan dice en 1 de Juan 1:5 que Dios es luz. ¿Por qué era Jesús la luz del mundo cuando estaba aquí? Porque él estaba declarando la palabra de Dios, que sabemos que es la luz de los hombres. ¿Acaso vino Jesús a Israel? Claro que sí, pero no estaba solo. Dios estaba en Cristo y estaba con él. Incluso Nicodemo entendió esto y le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Era Israel el pueblo de Jesús? Pues claro que sí. Jesús fue levantado de entre sus hermanos, como Dios ya había dicho en Deuteronomio 18:18. Pero de nuevo, Israel le pertenece a Dios, como Dios afirma muchas veces. ¿Somos salvos creyendo en el nombre de Jesús? Sí, pero la salvación es a través de creer y conocer tanto a Jesús como a Jehová. Jesús mismo dijo: creer en Dios, creed también en mí. Y en Juan 17:13 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, hay dos personas en quien tenemos que creer para tener la vida eterna: Jesús y en Jehová. La única frase aquí que no puede aplicarse a Jesús es cuando dice: y el mundo por él fue hecho, ya que Jesús ni había nacido ni existía cuando Dios hizo Israel como una nación. Jesús fue el que él le prometió a Abraham y vino mucho después. Este mismo evangelio que los trinitarios usan para imponer que Jesús es Dios, en realidad enseña más que cualquier otro evangelio que todo lo que Jesús dijo y lo que él hizo fue porque Dios estaba en él y estaba con él. Jesús no podía hacer ni decir nada por su propia voluntad. Las palabras que dijo, él la escuchó de Dios y se la proclamó a todo el pueblo. Y lo que él hizo, sabemos que lo hizo por el poder que Dios le había dado. Leer este pasaje y decir que tiene que ser acerca de Jesús es erróneo, porque otra vez, todo esto sí se llevó a cabo a través de Jesús, pero Juan aquí no se está enfocando en Jesús, sino se está enfocando en el quien estaba dentro de Jesús, que es Dios mismo. Y aún lo hace de manera que se enfoca en lo que el pueblo pudo escuchar o ver de Dios, que es su palabra, porque es la palabra de Dios lo que Jesús usó para darnos a conocer a Dios. Finalmente, miremos al versículo 13, que termina esta sección diciendo: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La idea aquí es que aquellos que llegaron a ser hijos de Dios no lo hicieron por su linaje, es decir, solo porque eran judíos. ¿Quiénes fueron tus padres o ancestros? No significa nada
cuando se trata de ser hijos de Dios. Los judíos tenían esta confianza falsa de que debido a que eran descendientes de Abraham, eran automáticamente hijos de Dios. Pero Jesús se aseguró de corregirlos. En realidad, antes de Jesús, Juan el Bautista ya les había dicho esto. En Lucas 3, versículos 7 al 8, dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Luego, en Juan 8, 39 a 42, vemos lo que Jesús tiene que decir. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Otra vez, la idea aquí es que el linaje de uno no tiene nada que ver con ser un hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se arrepienten y creen tanto en Dios como en quien Dios envió, quien es Jesús. Entonces, para resumir este episodio, en los versículos 6 al 8 vemos la introducción de Juan el Bautista, una figura clave que nos ayuda a entender tanto el contexto como el periodo de tiempo al que se refiere este prólogo. Juan fue enviado por Dios para advertir a Israel que su tiempo ya se estaba acabando. Luego, en los versículos 9 al 11, vimos que la luz verdadera, que es Dios mismo, venía al mundo y que el mundo se refiere a Israel. Este era su pueblo que llegó a existir a través de Dios, pero no pudieron reconocerlo y, por lo tanto, lo rechazaron. Finalmente, en los versículos 12 y 13, vimos que aunque la mayoría lo rechazaron, los que sí creían en él llegaron a ser hijos de Dios sin importar su linaje. Lo que importaba era que creían tanto en Dios y en su Hijo Jesucristo. En el próximo episodio vamos a cubrir la última sección del prólogo, que incluye la frase muy conocida: y el Verbo fue hecho carne. Gracias por escuchar, y mi oración es que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.